el área de salud. Vamos a estar hablando con quien está al frente del Programa Provincial de Prevención de VIH, del SIDA, de infecciones de transmisión sexual y demás, este programa que depende también del Ministerio de Salud de Entre Ríos, así que vamos a estar charlando con la doctora Laura Díaz Petruzzi. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Buenos días a ustedes y a toda su audiencia, Bueno, ¿cómo les va? Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, quien le habla, Inés allí del otro lado, teníamos intención de charlar con usted, doctora, un ratito, como para que nos contara un poco referente a este programa provincial de prevención de VIH-Sida, bueno, todo lo que es infecciones de transmisión sexual, cómo están trabajando desde la provincia justamente con este programa, qué es lo que se está realizando y bueno, y si había algo de datos estadísticos, un poco un pantallazo, conocer cómo está la provincia de Entre Ríos referente a este tipo de situación. Bueno, mira, con respecto a datos estadísticos, lo que te puedo decir que lo que fue en el año 2016, 2017 y 2018, la cantidad de casos nuevos notificados se mantuvo estable, ¿sí? En un promedio de 130 casos anuales en toda la provincia notificados. ¿Sí? Estamos hablando de casos notificados. Perfecto. Exactamente, que es lo que nos llega a nosotros en el ministerio, ¿no? En el programa, de los cuales prevalece obviamente la cantidad de varones sobre mujeres. La edad promedio de los 3 años es la franja etaria de mayor número de casos notificados, es entre los 15 y los 35 años. Eso se ha mantenido, ¿sí? De ahora del 2019, digamos, no te puedo decir mucho porque todavía no tenemos... Seguro. No hemos hecho los registros, digamos, para compararlo con los primer trimestre del año 2016, 2017 y 2018. Bien, yo creo que por allí uno que a veces va leyendo las informaciones es un aliciente también conocer, porque en algún momento a nivel internacional se había hablado de un crecimiento importante referente justamente al VIH. Que Entre Ríos pueda mantenerse dentro de la media de algunos años, creo que también demuestra el trabajo que se va haciendo desde allí, ¿no? Sí, se pueden hacer dos lecturas, ¿no? Digamos, Argentina en sí, con respecto al resto del mundo, países latinoamericanos, digamos, tiene un aumento en el número de casos nuevos con respecto a otros lugares, ¿sí? Que es algo que preocupa. Bien. Nosotros, si bien como provincia nos mantenemos estable, lo que pasa que, bueno, hace mucho tiempo, o acá, digamos, recién ahora, será 2 años, con esto de la implementación del test rápido, en donde uno puede acceder al diagnóstico en forma más simple, no yendo a un laboratorio con un pedido médico, hace que también quizás el número de casos pueda aumentar porque uno está buscando, digamos, poder hacer diagnóstico en pacientes asintomáticos, que son los pacientes o las personas que no se van a acercar a un centro de salud o a algún efector de salud porque no sienten nada, ¿no? Perfecto. Entonces, por eso son dos lecturas que uno puede hacer. Si bien nosotros no hay en estos 3 últimos años, sin contar lo que va del 2019, grandes variaciones, uno tiene que también ponerse a pensar por qué no hay grandes variaciones, qué nos falta hacer más, no prevención, sino tareas de estimulación para que los accesos al diagnóstico sean más simples, para que la gente, digamos, pueda tener acceso a una consulta que también sea un poco más simple y no tenga que hacer muchos kilómetros, trabajar sobre esto de que es una enfermedad que ya es crónica, que el control, digamos, del paciente lo puede hacer un médico clínico, no necesariamente tiene que ser un especialista. La verdad que, bueno, se está viniendo, mejor dicho, no es que se ven ahora, sino hace unos años que se está viniendo toda esta movida de cambiar, digamos, que el VIH es puro y exclusivamente una enfermedad que tiene que ser tratada, diagnosticada y controlada por un infectólogo. De este programa, doctora, buenos días, que justamente nuevamente con el inicio del ciclo lectivo, ¿cómo se está trabajando en las escuelas? Porque nosotros estamos siguiendo siempre el programa provincial en lo que hace a distintas actividades y el objetivo del mismo, pero hoy en las escuelas, ¿hay interés en particular de llevarle a la comunidad educativa el tema de SIDA?
Mira, nosotros planteamos años anteriores esto de poder tratar las enfermedades de transmisión sexual, no te digo como una materia, pero claro, no como una clase aislada sí, en una vez al año y después nos olvidamos. exactamente. Bueno, tengo entendido que el año pasado se articuló entre salud y educación el tema de que se implemente la ley que hace años que está Sí. reglamentada, la ley de educación sexual integral. Sí, Dentro sí. de esa ley de educación sexual integral están las enfermedades, digamos, de transmisión sexual. Yo siempre digo, es muy simple, uno no puede salir a correr si no aprendió a caminar todavía, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante esto para que nosotros podamos entrar, por decirlo de alguna manera, o que se entienda lo que es la enfermedad de transmisión sexual si no hay una educación previa, ¿tá? Porque lamentablemente, si hay algo que reconocer, que cuando se da educación sexual en las escuelas, o se estaba dando, no digo que este año vaya a pasar esto, o sea, en todas igual, se da aparato reproductor femenino y masculino y métodos anticonceptivos. Y la educación sexual integral va mucho más allá de eso. Sí, sí, seguramente que es así. Porque hay muchos programas, ¿sí? ¿No? Que hay muchos programas de interés en lo que hace al Estado, programas, gente que trabaja, que se capacita, que hacen charlas, que hay talleres, y muchas veces los medios intentamos hablar de esto para que se conozca. El tema de este programa tiene sus años, como usted bien lo decía, y por ahí pasa por el desconocimiento de mucha gente que no sabe que existe y que está bueno hablar del tema, no que nos acordemos, como decía, de siempre cuando pasa el día D. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que por ahí, digamos, uno visibiliza, por ejemplo, en el caso mío, el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, ¿no? Pero después el trabajo, si bien a veces no se ve, porque uno no está pasándolo todo el tiempo en los medios ni nada, el trabajo es día a día, en donde uno, nosotros somos, digamos, no tenemos mucho personal en el programa, ¿no? Entonces nosotros como programa per se no podemos abarcar toda la provincia. Entonces nosotros nos valemos de los efectores de salud de las distintas localidades. Por ejemplo, en Nogoyá estuvimos hace 2 o 3 años haciendo una capacitación para la realización de testeo rápido. Y no solo hicimos la capacitación, sino que también enviamos y dejamos material para que se haga. Entonces, por ahí, no es únicamente responsable el programa de que esto se difunda, sino cada lugar también, porque yo siempre digo, cada gente del lugar conoce la idiosincrasia, cómo puede hacer las campañas, en qué momento, qué tiene de recursos para ofrecerle a su población, cómo va a contener a la población en el caso de, porque todavía seguimos haciéndonos un mundo si tenemos un resultado positivo. Entonces nuestras capacitaciones ahora están más enfocadas a lo que es a la gente de salud, para que esa gente en su lugar pueda ser replicadora de todos estos conceptos. Donde uno tiene, por empezar, que los mismos trabajadores de salud dejen de tenerle miedo al VIH. O hablar de VIH, ¿no? Sí, lo que pasa es que el tiempo en el que se va sucediendo desde que todo esto se conoció, todavía es como que no llega a amalgamarse de una manera, es una enfermedad como que se la tiene como todavía muy tabú, entonces no se llega quizás a trabajar como tiene que serlo. Entonces, bueno, se trabaja con mucho miedo en realidad cuando uno habla de VIH. Pero justamente lo primero que hay que desterrar, que es lo que nosotros venimos trabajando, porque a ver, uno cree, o algunos creen que uno de un día para otro puede cambiar todo pensamiento que estamos hace 30 años, mucha gente lo tiene, ¿no? Entonces esto es un trabajo de hormiga, paso a paso, en donde lleva su tiempo, y el primer paso es transmitirle a la gente que trabaja en salud, es que no puede tenerle miedo al VIH. Porque ¿cómo yo voy a, por ejemplo, tengo que hacer un inyectable, ¿no? Estoy en el consultorio de vacunación inyectable y yo voy a tener miedo de hacerle un inyectable a una persona que conviva con VIH.
despertemos, no, hoy no es que sea otra cosa el VIH en sí, sino que hay muchos avances, hay tratamientos, las personas en su mayoría que están en tratamiento tienen cargas virales indetectables, son personas que no necesitan ningún otro requerimiento para ser un inyectable que una persona común, o que no común, sino una persona que no conviva con VIH, que las normas de bioseguridad son iguales para todos. No importa si la persona que estoy atendiendo tiene o no tiene VIH, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer una cirugía, o voy a trabajar en una cirugía, me voy a tener que poner guantes, tenga o no tenga la persona VIH, porque son las normas de bioseguridad, pero no solo para cuidarme personalmente yo, sino porque en las manos, y eso por ahí muchos no lo entienden, en las manos todos tenemos un montón de bichitos, entonces yo también tengo que cuidar a la persona que estoy atendiendo y no transmitirle algo con las manos, ¿no? Entonces, desterrar todos esos miedos lleva su tiempo, y es lo que yo siempre digo, uno no puede salir a correr si todavía no sabe caminar. Entonces esto es como eso, digamos, un paso a paso en muchas áreas donde mucho tiempo se tuvo miedo. Doctora, le pregunto, recién habló sobre tratamientos y hace una semana atrás aproximadamente empezó a circular en muchos medios esta situación de esta nueva vacuna acerca de una cura funcional del VIH. No sé si por allí seguramente debe haber visto algo en cuanto a esto y qué novedades hay en cuanto a lo cierto de esto. No, bueno, el tema de la cura que salió, el título muy lindo, pero hay que leer la nota completa, ¿no? Es un caso especial, como fue el paciente de Berlín, fue un paciente que estaba con VIH, que tenía una leucemia y que le hicieron un trasplante de médula, ¿no? En donde hubo todo un contexto en donde se dio esto, ¿sí? Lo mismo pasó ahora con este otro paciente. Entonces, si bien uno puede pensar en una posible cura, no es que ya está y que a todos le vamos a hacer inmunosupresión, sacarle toda y trasplantarle una médula, porque no podemos hacer eso, ¿sí? Entonces, digamos, es una punta para algo que va a haber que ya se está estudiando, no es que se va a estudiar a partir de esto, ya se está estudiando por qué hay ciertas células que el virus no puede ingresar, qué es lo que falta, si es un correceptor o son dos, todo eso se está viendo. Entonces, ¿es una luz más? Sí, es una luz más, pero no podemos decir de que ya mañana lo tenemos y con acceso a todos los pacientes, porque no es así, ¿sí? Hoy lo que tenemos nosotros acá y en todo el mundo es tratamiento con bajos niveles de toxicidad, con baja contenido de comprimidos diarios, de que eran 8, 10 o 15 comprimidos hace 30 años, tenemos pacientes ya con un comprimido diario, con baja toxicidad, porque los otros tenían muchos efectos adversos, estos cada vez tienen menos efectos adversos, si bien lo tienen como cualquier medicación, pero son menores. Eso hace que la adherencia sea mucho mayor. Pero hoy decir que hay una cura sí o sí para todos los pacientes es hablar en forma muy ha cambiado. Fue un caso puntual, digamos, que exactamente. Siempre los títulos venden. Y claro, porque uno lee el título y me pasó, porque vinieron pacientes a consultarme, a los 2 o 3 días, vos no me querés dar la cura, el título es muy lindo, pero si uno lee la nota se da cuenta de esto que estamos hablando. Ha cambiado mucho en estos años lo que es la calidad de vida, ¿no? Para el infectado de VIH. Sí, hoy... Te vuelvo a repetir, digamos, como cualquier persona que tiene un tratamiento crónico, el hecho de tomar una pastilla o 2 o 3 o 5 pastillas por día es cansador, ¿no? A veces a uno que toma, qué sé yo, una semana de tratamiento, que tenés horario, ya es molesto y no completamos por ahí los tratamientos. Una eso, por la cantidad de pastillas, y otra por la disminución de efectos adversos al tratamiento antirretroviral. Antes había tratamientos con muchos síntomas gástricos, con síntomas neurológicos, incluso, bueno,
si nos vamos más atrás todavía, con alteración en la distribución grasa, que después hacían que tengan una joroba, que hicieran atrofia de miembros inferiores en la parte muscular y grasosa. Entonces todo eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces hoy generalmente iniciamos con 1 o 2 comprimidos diarios en una sola toma, con bajos efectos adversos, y eso hace que el paciente o la persona se adhiera al tratamiento y no lo deje, con lo cual mantiene una calidad de vida similar a la de una persona que no convive con VIH, ¿sí? Y que puede hacer lo mismo, puede hacer todo igual que una persona que no tiene VIH. Doctora, mi última pregunta de este lado es, hace un año aproximadamente, en la ciudad de Concordia, nosotros hacíamos una nota hace un año referente a casos de enfermedad de transmisión sexual, que había habido una alarma allí en el Masbernat de esa localidad. Hablamos de un año atrás. Un aumento, sobre todo, había una alarma. Las edades que oscilaban eran entre los 17 y 25 años aproximadamente. A un año de eso, sabemos que hubo charlas, que se concientizó un poco más. ¿Qué se sabe? Voy a decir si esa alarma disminuyó. Exactamente. Las alarmas en este tipo de enfermedad, en este tipo de temas, no hay que disminuirlas porque se hayan hecho charlas o porque uno, digamos, no tiene que descansar. Bien. ¿Sí? Tiene que seguir trabajando porque esto te vuelvo a repetir, al no haber educación sexual, ¿sí? Por ahí se torna incluso más difícil, y uno tiene que estar continuamente, porque la alarma va a volver a sonar, sino en cualquier momento, si uno no sigue trabajando. Sí. Y va a sonar, vamos a tener que salir, ¿me entendés? Sí, porque esto no es un trabajo de un solo programa, de una sola dirección, un de trabajo todos alguien los en días. particular. Sí. Es un trabajo diario y multidisciplinario. Bueno. Porque pero tiene que haber un cambio de cabeza, digamos, de todos nosotros, empezar a trabajar de esa manera. Entonces recién ahí, y después de muchos años de educación general, no hablo de educación de las escuelas únicamente. Sí, de la charla en la casa, de todos los estamentos sociales. Exactamente, recién ahí te puedo decir que podemos disminuir el nivel de alarma. Mientras tanto, no. Bien, esa cuestión de compromiso que necesitamos para todo y sobre todo para este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Esto tiene que ser diario. Doctora, desde ya muchísimas gracias por la información, y bueno, seguramente la estaremos molestando más adelante, conocer un poco también cómo van trabajando y bueno, las novedades que vayan surgiendo en el transcurso del año. Gracias por toda la información y por este tiempo. No, gracias a ustedes y obviamente a su disposición cuando lo necesiten. Que tenga buen día, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así charlábamos con quien es